cómo descargar las boletas de tasas municipales. En www.merlo.gov.ar hacé clic sobre trámites, luego en tasas municipales. Selecciona la boleta a descargar haciendo clic en PDF. Gobierno del Pueblo de Merlo. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Otra vez acá, en Futurar, pensar y hacer, que se transmite por el canal de Chacra TV y se reproduce por el canal 724 de DirecTV, 429 de Flow, 472 de Claro TV, Cablevisión Uruguay, Personal del Paraguay, Cotas de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, y en todos los cable operadores de todo el país. Y nuevamente en una semana, diría, muy movida en la Argentina y con buenas noticias para el gobierno nacional. De esto nos vamos a estar refiriendo en el editorial de hoy. Pero digo buenas noticias porque el primer dato es, a pesar de los nubarrones que había, se pudo renovar el swap con la República Popular China de 5.000 millones de dólares que habían sido pedidos en su momento y por el gobierno de Alberto Fernández bajo el Ministerio de Economía de Sergio Massa. Eso pudo ser refinanciado, lo que le da un aire muy importante al gobierno nacional, ya que despeja todo tipo de nubarrones. A su vez, es muy próximo en estas horas un aporte del Fondo Monetario Internacional, un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional de casi 800 millones de dólares, con la aprobación de su programa. Me parece que logró el gobierno nacional, en un escenario de semanas anteriores que venía muy complicado, nuevamente pararse y recuperar la verticalidad, que no es un tema menor. En el programa de hoy vamos a estar analizando qué pasó en el día de ayer y en el día de hoy, hasta las primeras horas de la mañana, en el tratamiento de la ley bases y la ley fiscal en el Senado de la Nación. Vamos a establecer, después de estas maratónicas jornadas, quién ganó y quién perdió. Y a su vez vamos a tener un invitado donde hoy nos vamos a permitir, después de varios programas donde vinieron actores políticos, un analista político, es uno de los directores de Isonomía Consultores, el licenciado Rodrigo Martínez, donde vamos a estar hablando de opinión pública. ¿Qué le pasa a la opinión pública? ¿Cómo está parado ante un ajuste muy fuerte que se está produciendo? ¿Cómo ven el futuro? Creo que es una charla muy interesante la que vamos a plantear para ver si podemos encontrar un poco de luz ante una confusión muy generalizada, con idas y vueltas de una dirigencia política que cada vez está más alejada de la sociedad. Vamos ya rápidamente, hacemos una pequeña barrida y vamos a la editorial. El gobierno nacional volvió a recuperar la verticalidad. ¿Y por qué planteamos que se vuelve a poner de pie y recupera verticalidad? Porque venía de escenarios políticos muy difíciles, donde fundamentalmente había perdido el manejo de agenda pública. Una de las características de la fortaleza del gobierno de Javier Milei era que venía manejando agenda pública permanentemente, a excepción de lo que fue la marcha universitaria. Pero en las últimas semanas, después del desplazamiento en la jefatura de gabinete de Nicolás Pose, reemplazado por Guillermo Francos, y el afer cada vez más complicado
que tiene en el Ministerio de Capital Humano en la figura de su ministra, Sandra Petovelo. O sea, había generado una serie de confusiones y de nubarrones políticos muy importantes. Pero en el día de ayer y en las primeras horas del día de hoy, logró un éxito legislativo muy importante, ya que logró el apoyo en general de la ley bases y la ley fiscal, que debe volver, porque hubo modificaciones, a la Cámara de Diputados. Pero indudablemente, algo que estaba generando muchísimas incertezas, una gran incertidumbre política y una gran incertidumbre económica, dio un paso, yo le diría gigante, para asegurar gobernabilidad, que es una palabra muy importante para este gobierno, porque no voy a dejar de recordar siempre, es el gobierno más débil de lo institucional desde el año 1983 a la fecha, con muy poca representación legislativa y también sin ninguna representación a nivel provincial y a nivel municipal. En ese escenario mandó un mensaje muy claro para los mercados, mandó un mensaje muy importante para el mundo. Hoy el presidente de la República ya está en Italia en la reunión del G7, que fue invitada por una de las triunfadoras más importantes del último domingo, que es la premier en Italia, Giorgia Meloni, donde obtuvo un muy buen resultado y afianzó su liderazgo en Italia con las elecciones del domingo pasado para elecciones de eurodiputados. Y en ese escenario, cuando hay noches y mañanas tan largas que pasan por el Parlamento, donde hay muchísima visibilidad pública, hay ganadores y hay perdedores. Creo que quedó muy claro lo que pasó ayer, donde hay que rescatar algunos nombres que hay que tenerlo en cuenta en el futuro inmediato. Ganadores importantes fue el gran trabajo que hizo desde el mes de enero hasta la fecha el actual jefe de gabinete, Guillermo Francos. Tenaz, dialoguista, consensuador, con muchas críticas de parte de sus propios pares del gobierno nacional, porque lo tildaban de paloma, pero es ese estilo de diálogo, de consenso, sabiendo perfectamente el rol central que tiene el Parlamento Nacional en este periodo histórico de la Argentina, nunca bajó los brazos. Y también otros dos grandes ganadores que han hecho un trabajo excelente también desde el mes de enero, eran el número 2 de la jefatura de gabinete, José Rolandi, y otra figura también importante, no conocida, es María Irazábal, que también es integrante de la jefatura de gabinete y trabajó activamente, primero bajo la conducción de Nicolás Pose y después ahora con la conducción de Guillermo Franco. Yo le diría que son grandes ganadores porque lograron objetivos muy importantes. En un Senado mayoritariamente opositor, logró un éxito muy importante que al gobierno le permite mirar con proyección de mediano y largo plazo. Por supuesto que hay otros ganadores también, y me parece que la figura más descollante de la noche de ayer es la vicepresidenta de la República, Victoria Villarruel. Cumplió su rol institucional en forma perfecta, pudo manejar la sección sin ningún tipo de inconvenientes, a pesar que hubo dificultades concretas, y le tocó desempatar. La historia lo puso en un 36-36 y logró con su voto afirmativo, con un discurso muy medular
para fundamentar ese voto, a pesar que el reglamento interno del Senado no lo permite, pero creo que aprovechó la visibilidad que se había generado por toda la situación vividas en el Senado internamente y en el exterior, donde nuevamente volvieron a florecer situaciones que ya los argentinos los hemos visto permanentemente. Así que el rol de Victoria Villarroel fue muy, muy importante, marcando una línea clara de una empatía absoluta con el gobierno nacional y con la figura del presidente de la República, Javier Milei. No puedo dejar de destacar también dos figuras importantes, el senador Juan Carlos Romero y el senador Luis Juez, uno de Cambio Federal y el otro el presidente de bloque del PRO. Creo que también han cumplido una labor muy importante que ayudó muchísimo al gobierno a lograr el objetivo central que estaban buscando. Y otra de las figuras que también fue muy importante es el senador por la provincia de Buenos Aires de la Unión Cívica Radical, Maxi Abad, que indudablemente empezó a tener una estatura de dirigente nacional, pasó de ser un dirigente provincial, les recuerdo que es el presidente de la Unión Cívica de la provincia de Buenos Aires, pero fundamentalmente, ¿saben por qué? Por la miopía política del actual presidente de la Unión Cívica Radical Nacional, que es el senador Martín Lustó, uno de los grandes perdedores en el día de ayer y en las primeras horas de hoy. O sea, Maxi Abad, con una postura intrigante, porque no se sabía cuál iba a ser su definición con respecto a la ley bases, la aclaró y me parece que también marcó un hito que puede generar a mediano y largo plazo el crecimiento de su figura, por eso hablo de amplió su radio de acción de ser un dirigente de la provincia de Buenos Aires importante para la Unión Cívica Radical a empezar a ser un dirigente a escala nacional. Yo diría que es para también mirarlo con atención para el mediano y largo plazo. Y obviamente, si hay ganadores, tenemos perdedores. Como dije anteriormente, para mí uno de los grandes perdedores fue Martín Lustó. Pero ¿saben cuál es lo más grave de Martín Lustó? Que Martín Lustó está en el no lugar. Y lo peor que le puede pasar a un político es estar en ese limbo, porque no está representando absolutamente a nadie. Y a su vez está demasiado pegado o queda demasiado pegado a la oposición más dura, que es la oposición del peronismo, fundamentalmente del kirchnerismo. Entonces, el primer gran perdedor, Martín Lustó. Otros dos perdedores importantes, los dos senadores por la provincia de Santa Cruz, José María Carambia y la senadora Gadano. Que acá hay un dato con respecto a esta senadora bastante interesante. Una mujer en la provincia de Santa Cruz sin ningún tipo de relación con la política, una mujer que de Puerto Deseado, que es en el norte de la provincia, y en el cual llega al Senado de la Nación porque es familiar política de un senador provincial del PRO de la provincia de Buenos Aires, Axel Campbell, y que a su vez es ungida para ese cargo por la diputada nacional María Eugenia Vidal, pero que hoy está sin conducción política, digamos, de los actores centrales del PRO. Entonces se está manejando de la forma que se manejó, con idas y vueltas, donde generaron muchísima confusión. Me parece que estos son temas para tenerlo en cuenta, de la importancia de los liderazgos políticos. Hoy, como está todo en deflación,
creo que se ven situaciones como las que pasaron en las últimas 72 horas de los 2 senadores por la provincia de Santa Cruz. Y obviamente, también como perdedores, tenemos que poner al bloque de Unión por la Patria, que no pudieron lograr quebrar la sesión primero, cuando había situaciones de violencia extrema en la plaza de los 2 congresos y aledaños, en el cual hicieron todo lo posible para poder interrumpir esa sesión, no lo lograron y creo que también fueron ampliamente derrotados, porque no pudieron cumplir el objetivo de impedir la sanción de las leyes de fiscales y ley base. Y a su vez, creo que se vio también muy claramente en los discursos de cierres. Discursos tanto de la presidenta de bloque, Juliana Di Tulio, como del senador Mayans de Formosa, discursos muy pobres, con muy pocos argumentos políticos, y que creo que está reflejando el momento que está viviendo fundamentalmente el peronismo. Peronismo que no termina de cohesionar un liderazgo con todo lo que significa en el peronismo, la verticalidad y los liderazgos son muy importantes, y esto creo que se vio reflejado ayer en el debate y fundamentalmente en los cierres de ambos presidentes de bloques. Uno de Unidad Ciudadana y otro es de Unión por la Patria. O sea, el discurso muy pobre, con mucha chicana política de José Mayans, que es el titular de Unión por la Patria, y lo mismo también con poca claridad y con poca claridad en las concepciones políticas de Juliana Di Tulio. Creo que estos fueron de los grandes derrotados ayer en la accesión de la Cámara de Senadores. Párrafo aparte, 3 senadoras, la de Tucumán, la de Jujuy y la de Catamarca, votaron, cuando se trató en particular el régimen de inversiones, el famoso RIGI, a favor, porque indudablemente uno de los ejes centrales de ese proyecto tiene que ver con la inversión minera. Las 3 provincias tienen que ver con la minería y me parece que ahí se vio claramente el voto de esas 3 provincias, y lo que llamó la atención fue la provincia de San Juan, que en la Cámara de Diputados el diputado justicialista, que responde al liderazgo de Sergio Uñac, votó junto con el oficialismo nacional. Esta vez ni Sergio Uñac ni su compañera de banca votaron a favor, sino al contrario siguieron los designios de la jefatura de su bloque. Pero bueno, me parecía importante hacer un panorama de ganadores y perdedores. ¿Por qué? Porque es una ley que pone nuevamente al gobierno al frente para poder llevar su gestión de gobierno. Está en el gobierno nacional y en la figura de Javier Milei empezar a clarificar su gobierno, hacia dónde apunta, porque todavía, a pesar de un ajuste muy fuerte como el que estamos viviendo, más del 50% de argentinos siguen pensando que hay que darle tiempo para poder llevar adelante sus políticas. Está en Javier Milei y todo su gabinete que esto ocurra. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, como dije en la presentación, es el licenciado Rodrigo Martínez, uno de los socios de Isonomía Consultores, que vamos a estar charlando con él, y en la voz de Karina Rodríguez presentamos En Sociedad al invitado de hoy.
Rodrigo Martínez es licenciado en Ciencia Política y Gobierno por la Universidad Torcuato Di Tella. Posee un posgrado en Estadística en Flaxo. Es especialista en muestreo, análisis estadístico descriptivo e inferencial y en el diseño de modelos cuantitativos para la ejecución y el análisis de proyectos de estudio de opinión. Es consultor para organismos internacionales, coordinador de estudios de mercado, satisfacción, riesgo político y clima interno. Fue director de gestión y programación electoral de la provincia de Buenos Aires, docente en las universidades Torcuato Di Tella y de El Salvador. Es uno de los directores de Isonomía. Breve pausa y ya estamos hablando con el licenciado Rodrigo Martínez. Bueno, ya lo tenemos en nuestros estudios, como dijimos, a nuestro invitado. Es el licenciado Rodrigo Martínez. Gracias, Rodri, por estar acá. Gracias por la invitación. Y sabes que vinimos trabajando en Futurar casi todos actores políticos, dirigentes políticos. Y nos pareció en el programa de esta semana un poco de reflexión. Y fundamentalmente es cómo está la opinión pública con respecto a Javier Milei y al gobierno de Javier Milei. Bueno, es una respuesta que en otro momento político de la Argentina hubiese sido bastante más fácil de responder que ahora. La verdad que el proceso de Milei, el proceso electoral, pero el proceso de gobierno de Milei, en términos de opinión pública, implica bastantes desafíos analíticos. La mayoría de las variables que nos permitían siempre entender cómo se podía vincular la ciudadanía con el presidente y con la gestión de gobierno, hoy no funcionan muy bien para explicar el vínculo entre Milei y los ciudadanos. Eso me parece el primer concepto claro a tener en cuenta. ¿A qué me refiero con esto? Las típicas preguntas de resolución de problemas, de cuán cercano es el presidente a comprender cuáles son los problemas de la ciudadanía, ese tipo de preguntas que siempre funcionaban como vectores, hoy la verdad que está todo un poco roto y no sirven para explicar. Dicho esto, ¿cuáles son las certezas que sí podemos encontrar en este momento? Yo las resumiría en 3. Yo creo que hay un presidente que no es, en términos de opinión pública, ni más ni menos poderoso de lo que era cuando asumió el cargo, lo cual, dado el tenor de las medidas económicas de estos 6 meses, Es positivo. es muy positivo y es muy llamativo como elemento analítico. Eso es lo primero. Lo segundo es, está claro que el presidente logró una conexión con una gran parte de la ciudadanía, inclusive con parte de la ciudadanía que no lo elige y no lo vota, pero sí una conexión que no está vinculado a esta capacidad de resolver problemas, de cercanía, hasta de empatía, sino un registro mucho más conceptual vinculado a qué tipo de Argentina Milei quiere construir. Y lo interesante de ese punto es que esa relación no está vinculada con un registro comunicacional entre Milei y los ciudadanos, ¿no? Es decir, simplemente esta idea de que Milei está luchando contra la casta, que está luchando contra los privilegios, y no solo de la política, de la mayoría de los actores institucionales, le permite a Milei tener un registro de conexión con la ciudadanía que no está anclado a resultados. Y acá voy a decir algo que va a sonar un poco raro, que para mí es el tercer punto, que se desprende del segundo. Milei es tanto más poderoso en términos de su vínculo con la ciudadanía mientras menos presidente es. Lo cual es muy raro para la dinámica institucional argentina en los últimos 20 años. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando a Milei la gente lo siente menos poderoso en términos institucionales, esto es, más dificultades para sacar una ley en el Congreso, más presencia en la calle de los movimientos institucionales organizados, partidos políticos, sindicatos, eso lo hace más poderoso con la ciudadanía. Mientras menos presidente es, más poderoso es en estos términos, ¿no? Más contundente es su mensaje contra la casta, y lo más paradigmático de esto es que le va corriendo el arco del futuro, ¿no? Le permite seguir extendiendo un poco esta idea de en qué momento empieza a hacer cargo al presidente. Estos 3 elementos me parece que son un poco los que definen
el porqué en un contexto social y económico tremendo. Con un ajuste brutal. Y un ajuste brutal percibido por la ciudadanía. Sí, totalmente. Inclusive te diría hasta de una intensidad mucho mayor de lo que muchos números... con una ciudadanía que es consciente, porque los focus salen, no llego a fin de mes, pero hay que seguir apoyando, Totalmente. o llego a fin de mes, pero reacomodé toda mi calidad de vida. O sea, que la gente es consciente de lo que está pasando. La gente es consciente de lo que está pasando, la gente es consciente de que el presidente tiene problemas vinculados a la gestión, la gente es consciente que hay algunos elementos de forma del presidente que pueden no gustarle, pero lo impactante es, en términos cualitativos, la gente lo resume en términos de darle al presidente un tiempo que no tienen para ellos mismos y para su familia. Sí. Lo cual, insisto, es una rotura, un quiebre de paradigma que a nosotros nos presenta un desafío muy grande, porque la pregunta típica, ya sea de un inversor o en las conversaciones que nosotros podemos tener con actores institucionales, es ¿hasta cuándo? Porque ni siquiera es que este presidente tuvo una luna de miel, insisto, es un presidente de 50 puntos tal cual salió del balotaje. Con lo cual lo interesante es que esta pregunta del hasta cuándo Milei puede sostener el apoyo social en este marco de profunda crisis social y económica es una pregunta bastante difícil de responder. Así como también es muy difícil qué es lo que viene después del presidente o de esta etapa de la Argentina, independientemente del éxito o del fracaso de Milei. Sí. Si a Milei le va bien, le va regular o le va mal, no es demasiado claro qué es lo que viene después, porque de nuevo el registro de qué es regular, qué es bueno o qué es malo, me parece que no se responde como estamos habituados a responderlo. No, yo creo que hay un dato que me parece que sigue en continuidad. En el 2015 la sociedad apostó a un cambio muy fuerte, que no fue, digamos, devuelto esa esperanza, esa ilusión que había, que fue el gobierno de Mauricio Macri. La sociedad volvió a apostar a la política, a un peronismo unido, digamos, pero en el momento del otro fracaso, que fue muy fuerte, lo de Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, apostó por fuera de todos los cánones del 83 a la fecha, y creo que esto es lo que estás planteando vos en este momento. Totalmente. Yo creo que hay una confusión al plantear que Milei es producto de los argentinos virando hacia la antipolítica. Creo que es los argentinos virando hacia el antisistema, que es muy diferente. Milei no representa, por eso Scioli adentro del gobierno no es un problema. La gente no lo decodifica a Milei en esta etapa de la Argentina, y olvidémonos hasta del presidente, esta etapa de la Argentina, yo solamente creo que se puede entender en un registro de cambio, como bien planteás vos, y me parece que ese es el problema que tienen. Es una obviedad porque para el peronismo esto es un problema, pero para el macrismo, para el PRO, para Juntos por el Cambio, es un problema pararse en esta etapa, en este momento político de la Argentina, pero también es una de las razones por las cuales nosotros entendemos que la etapa que viene en la Argentina difícilmente pueda volver a ser un giro en nuestros términos, volver a la normalidad, de la vuelta al sistema, porque emocionalmente el argentino hoy está parado en una carga muy potente de enojo, que es muy diferente a como lo votó a Macri, ¿no? Está parado con el cambio impulsado desde el enojo. Exactamente. Y ese enojo es muy difícil que pueda responderse nuevamente desde atributos institucionales clásicos. E insisto, y esto me parece que es muy importante tenerlo en cuenta para no pensar que el derrotero de Milei va a ser la respuesta a este problema. Yo creo que los actores institucionales en la Argentina tienen un desafío bastante grande, que es cómo vamos a responder a ese enojo, ahora cargado con angustia por la situación económica, siendo que los argentinos no entienden que la respuesta, aún en el fracaso de Milei, vaya a ser volver a elegir el sistema, para ponerlo en esos términos. Claro, pero en esa línea, yo coincido con vos cuando planteabas que cuando menos presidente, cuando menos respeto institucional tiene, yo lo simplifico, es el personaje le gana al presidente. Ese personaje está mucho más cercano a la sociedad, a la opinión pública. Ahora, yo lo que estoy viendo es que son como dos andaniveles cada vez más nítidos en la separación, porque vos tenés
una dirigencia política que no sabe cómo pararse y ante ese hecho lo que está haciendo es recurrir a lo de siempre, o sea, a la historia. A la historia. Y una sociedad que los mira como diciendo, no queremos saber nada con ustedes. Es absolutamente así. Ahí hay hasta una falta de anclaje hasta temático, ¿no? Pero independientemente del tema de la lógica o no del debate, los diputados y los senadores hablando de sus dietas, la discusión política de la Argentina, independientemente de la ley bases, en los últimos 60 días, diría yo, está toda atada a factores puramente institucionales, ¿no? De mecánica parlamentaria. Coincido con vos, yo creo que el punto central pasa porque, a mí me gusta ponerlo en estos términos, el Milei en campaña, que no es el Milei presidente, como bien decías vos, no solamente tiene la capacidad de producir mucha empatía, e insisto, que no es cercanía, no es desde la comprensión, no es, déjamelo poner en términos muy coloquiales, no es desde el abrazo a la ciudadanía por lo que está sufriendo, sino es esta idea Pero que lo dijo en la campaña. Lo dijo en la campaña, entonces logra que la sociedad se abroquele. Yo insisto con esto, hay una parte importante de votantes históricos del peronismo que comparten el diagnóstico de Milei con cuál es el problema en la Argentina. Pueden no necesariamente compartir con cuáles son las soluciones que Milei propone en materia de política económica, política social. Ahora, el diagnóstico común del problema en la Argentina es coincidente en el 70% de la Argentina. Déjame darte un dato para validarte un poco este punto que vos decías recién. La ruptura en la Argentina es tan potente que nosotros, en el medio de estos profundos cambios que venimos viendo desde yo diría, de 2011 en adelante, permanentemente, siempre Argentina tuvo 3 grandes consensos en términos de opinión pública. La gente prefería que la mayoría de las cosas las haga el Estado, alrededor del 75% de los argentinos. El 75% de los argentinos decía que a pesar de eso el Estado es más ineficiente que el privado, así todo lo elegía. El 75% de los argentinos se percibe de clase media. Y el 75% de los argentinos creía que el futuro de sus hijos iba a ser mejor que el suyo. Milei arranca su campaña, pero conceptualmente su periodo como presidente con esos 3 ejes rotos. Hoy los argentinos se perciben en un 70% como de clase baja. Esto pasó en un lapso de 10 años en la Argentina. Obviamente que esa gente no es fácticamente ahora de clase baja, pero la ruptura perceptiva de ese tejido social indudablemente hace que esto que Milei dice es el sistema está mejor que los ciudadanos, cale muy profundo. Los argentinos hoy no creen que el Estado sea la herramienta más eficiente para solucionar sus problemas, incluso los más básicos. Creo que se agotó en muchos sectores el Estado presente, ¿no? Se agotó, y por eso insisto que se agotó desde lo comunicacional, desde lo discursivo, pero se agotó desde el tema y desde la política pública. Hay un replanteo institucional serio que hacerse ahí, que no tiene que ver con dietas, con cargos, insisto, son cuestiones de forma, claramente, que lo que hacen es transparentar un disgusto, yo insisto, no encuentro una mejor palabra para decirlo que un enojo y un hartazgo muy profundo, que creo que Milei, cuando no está en modo presidente, encarna de manera extraordinaria. Insisto con esto, en algún momento la realidad, a todos los presidentes en algún momento la realidad les llega, y yo creo que a Milei, más tarde o más temprano, en algún momento la esquina la va a tener que doblar. Está en camino. Está en camino, pero la sensación que creo que la política tiene, que es frente a un Milei regular o malo, esto va a dar un giro, ¿no? De nuevo de 180 grados para volver, la gente no concibe en esta instancia de la Argentina un giro no. No, pero aparte de otro dato, en esto que yo coincido y lo vengo viendo permanentemente, que como que se agotó el Estado presente, esto es dato, no es opinión. En el año 2003, cuando Néstor Kirchner, presidente de la República, Roberto Lavagna, ministro de Economía, el peso del Estado en el Producto Bruto Interno era 25 puntos. Hoy está entre 42 y 43 puntos, o sea que en 20 años saltamos 17 puntos. ¿Qué es lo que estás? O sea, este Estado presente, que engordó 17 puntos, es lo que está pagando hoy, no este gobierno, sino en general toda la sociedad. Y obviamente ese reacomodamiento son dolores de muelas en forma constante. Totalmente. Con una sociedad que durante ese proceso expansivo del Estado, del peso del Estado sobre la economía, lo que percibe es intergeneracionalmente voy a estar peor.
El que está mejor es el sistema, y yo no formo parte del sistema, digo, como, insisto, en términos de Milei, ¿no? El establishment, la casta, es la que ha mejorado, y yo estoy perdiendo, digo yo siempre esto, el principal valor de la argentinidad, que es esa percepción de pertenencia a la clase media, independientemente si lo soy o no lo soy. La gente de clase alta se percibía de clase media, y la gente de clase media baja, la clase trabajadora, la clase trabajadora siempre tuvo esa idea. Era aspiracional. Hasta aspiracional, exactamente, ¿no? Y entendía que, sobre todo en el apogeo del kirchnerismo, esos procesos de distribución, le potenciaba ese sentido de pertenencia, con lo cual lo que ven es este contraste, ¿no? de ellos caídos del mapa y el sistema parado donde está siempre. Me parece que yo sacaría, digo, para intentar como darle un cierre, si querés, a esta mirada de dónde estamos parados en términos del vínculo entre la opinión pública, Milei, el gobierno y la ciudadanía. Yo creo que el principal punto en el que tenemos que hacer un foco es esta idea de que lo de Milei no es una expresión marketinera, comunicacional, o como le gustaba decir mucho al kirchnerismo, narrativa, ¿sí? Inteligentemente construida para aprovechar un clima de época, sino lo que creo es que es una expresión de ese clima de época, es un resultado, es como decimos nosotros en la ciencia política, es un outcome, un resultado institucional de este proceso que está viviendo la Argentina. Con lo cual, insisto, personalizarlo en él es no entender el clima de época. Digo, pensar que esto depende de Milei, de sus atributos, de su éxito, de su fracaso, es no entender el clima de época. A lo mejor esto que voy a decir envejece mal, pero yo creo que los próximos 10 años de la Argentina, independientemente de quién la gobierne, va a tener como eje central cómo los distintos actores institucionales en la Argentina pueden dar una respuesta a esta gran pregunta, que es, se abrió un ciclo político distinto, con la ciudadanía parada en los temas, en distintos temas a los que estuvimos en los últimos 15 o 20 años, la ciudadanía parada con una relación muy distinta respecto a la autoridad, ¿sí? La iglesia, los partidos políticos, los sindicatos, el colegio, la mayoría de lo que vos elijas, y además una sociedad profundamente intolerante e impaciente. Digo, me parece que en terminar de entender que eso es lo que subyace a lo que está pasando con Milei, para mí va a ser un poquito clave para terminar de entender cómo sigue este derrotero. Mira, vamos a hacer una pequeña pausa. Les digo, estamos hablando con uno de los directores de Isonomía Consultores, Rodrigo Martínez. Hacemos una breve pausa y seguimos conversando con Rodrigo. Bueno, seguimos conversando con Rodrigo Martínez, director de Isonomía. Rodrigo, me quedé pensando ahí en el corte. Es como que estamos viviendo un fin de ciclo. O sea, y que Argentina no es un hecho aislado. Vimos lo que pasó el último domingo en Europa. Por ahí el caso más paradigmático es el de España con este youtuber que apareció en Se Acabó la Fiesta, donde creo, si mal no recuerdo, fueron 800.000 votos y 3 eurodiputados. O sea que indudablemente hay un clima. Ahora digo, y lo que uno viene viendo en todos estos procesos, que el germen de ese cambio son sectores, digamos, de 40, 35 años para abajo, digamos, un sector joven que están en plena evolución, digamos, de lo afectivo, de lo familiar, de lo profesional, de lo comercial, y que ven que hay como una pata como que impide, y ahí es donde me parece que está esa ruptura. Esto es lo que estoy viendo en distintos trabajos que se dan en Argentina, pero también lo estamos viendo en el mundo, ¿no? Totalmente. A ver, estamos en un momento donde esa generación que en América Latina nació a
a la sombra de la crisis de la deuda de los 80, y que sobre todo en Estados Unidos y Europa se le prometía el fin de la historia con el éxito del capitalismo y esta sensación de vamos hacia un progreso y generación de riquezas indefinidos, encontraron que en términos conceptuales la agenda estatal, sobre todo del 2000, la agenda de políticas públicas de los gobiernos en general, y eso es transversal, insisto, Europa, América Latina, los Estados Unidos, una agenda mucho más enfocado en un Estado intentando remediar determinadas fallas de mercado, para ponerse en los términos que al presidente no le gustan, pero que eso tenía como contraparte la sensación de que les ponía temas en agenda que no los interpelaban, que no reflejaban su agenda prioritaria de problemáticas, que no les permitían, no facilitaban potenciar su desarrollo personal. La crisis de los préstamos estudiantiles en Estados Unidos es un reflejo. Los egresados con 2 posgrados en Europa que no pueden conseguir un trabajo de más de 1.200 euros por mes. Todas esas dinámicas generaron en gran parte toda esa generación, y lo estamos viendo en los chicos nacidos también después de los 2000, una inversión de fuerzas, sobre todo a nivel de los hogares, que es un poco lo que nosotros permanentemente analizamos, donde son esos perfiles los que les explican a los padres cuáles son los problemas de las sociedades en los que viven, cómo hay que encararlos, cómo resolverlos políticamente y sobre todo cómo intervenir en términos sociales en esos debates. Es muy impactante cómo, por ejemplo, en la Argentina, en las investigaciones que hacíamos nosotros, en el 49% de los hogares argentinos, los jóvenes de ese segmento etario votaron distinto a sus padres. Vos agarrás investigaciones clásicas del retorno a la democracia en la Argentina con Alfonsín y vos tenías una equivalencia casi de 9 de cada 10 hogares, padres e hijos votando. Radicales con radicales, peronistas con peronistas. Pero inclusive los procesos de fragmentación partidaria de la Argentina del principio de los 2000, sí, también tenías esa disciplina. Había una disciplina, hasta te diría, era hasta cultural. Es que era efectivamente así. De hecho, esta reacción de hecho no quiero usar la palabra reacción, digo, este fenómeno que estamos intentando describir ni siquiera es justamente una reacción rebelde como podría ser algunos posicionamientos políticos de los 60. No tiene que ver con rebeldía, sino simplemente la idea de este modelo de Estado, esta definición de problemas que supuestamente tenemos y esta manera de resolverlos, a mí no me interpelan. No siento que sean un camino para mi desarrollo personal. Y te doy un dato muy interesante de la investigación muy reciente que terminamos el mes pasado. Cuando vos agarrás aproximadamente 60% de los argentinos que están entre un apoyo duro, un poco más blando y cierta cercanía, no estoy hablando de esto electoral, conceptual, con lo que plantea el gobierno, cuando vos les preguntás quién es el principal responsable de su situación personal, la típica respuesta en la Argentina de la crisis de los últimos 15 años es el gobierno, el gobernante de turno, Alberto, Macri, Cristina, es yo mismo. Digo, hay un cambio muy profundo de paradigma en esta idea de soy el responsable, el amo de mi propio destino, y en general el gobierno, el Estado, como entelequia, me genera más problemas de los que me soluciona para poder resolver esas problemáticas. Esto es un cambio de paradigma, digo, brutal, y acá déjame hacer una pequeña salvedad y prometo que no hablo más. Si mirás, por ejemplo, cómo el sistema, cómo el establishment analizó lo que pasó el fin de semana en Europa, la resolución cognitiva que encontramos es hablar del avance de la ultraderecha. Hay una confusión, digo. Que no pasó para nada, totalmente. La ultraderecha ideológica no le fue bien electoralmente. Son respuestas antisistema. La posición contra la inmigración no es un tema de xenofobia, en el fondo. Tiene que ver con cómo esas personas se insertan en el mercado laboral, ¿no? Los locales, los propios. Con lo cual, me parece que insisto, esto nos interpela a todos. A mí me gusta siempre usar una expresión de Pablo Nopov, uno de mis socios, que siempre dice antes de abordar cualquier estudio social en este momento, en cualquiera de los países que trabajamos, la pregunta central que tenemos que hacernos es, lo que siempre nos explicó cómo funcionaba la realidad, ¿sigue funcionando o no? Porque da la sensación que está todo roto. Pero aparte, te doy otro dato ahí. En toda Europa, eran 27 países donde se votaron, votó solamente el 50%. Hubo un 50% que no se pronunció. Totalmente. O sea, me parece que es un dato clave. Es verdad que el voto no es obligatorio, pero, digamos, la sociedad también no votando se pronuncia, ¿no? Absolutamente, y sobre todo,
porque muchas de esas sociedades donde tú tuviste participaciones que oscilaban entre el 40 y el 55% tienen enorme tradición de participación electoral independientemente de la obligatoriedad. Con lo cual tenés otro punto ahí. Nosotros solemos, medio en serio, medio en broma, decir que esto es un reflejo de una evolución de la tipología de votante, de ese homo videns del que hablaba Sartori, a esta especie de homo streamer, que es gente que decide desconectarse de una realidad social y política, que, insisto con este punto, y perdón que sea tan pesado, no les da respuestas a sus problemas en la cotidianidad. Entonces eligen desconectarse, ponen algo en alguna, ¿no? En alguna series, aplicación, etcétera, series, etcétera. música, o cualquiera de todas estas cosas que tenemos a mano, y eligen, e insisto, en términos del debate, de la discusión pública, desconectarse de esa realidad. Esto no quiere decir que no tengan posiciones tomadas respecto a qué es lo que creen que no funciona. Coincido plenamente, creo que esto se ve y por ende viene a esta pregunta. La actividad de ustedes, aparte de la investigación, es estar permanentemente en contacto con la dirigencia política, empresarial, sindical. Digo, las oposiciones, la dialoguista y la más dura, que ustedes por ahí tienen contacto, cuando hablas de estos temas, porque yo lo que veo es que hoy, días pasados, leía unas declaraciones de Emilio Monzó durísimas contra el presidente, prácticamente tratándolo de insano ya. Digo, la primera respuesta que yo estoy viendo, por ahí puedo estar equivocado, de mucha dirigencia política es esa, es, digamos, en esa línea tradicional, este hombre está con alguna alteración psiquiátrica, ¿no? Como que cualquiera puede hablar sin ser profesional de estos temas. Digo, ¿hay algún replanteo de estar entendiendo que la sociedad está por adelante de lo que ellos están planteando? Si te tengo que dar una respuesta directa, te digo no. Yo creo que gran parte de la oposición, tanto la dialoguista como, si querés, la que tiene algún grado mayor no solo de ganas, sino de capacidad de confrontar con el presidente, que no es menor. Fíjate que los últimos que intentaron confrontar directamente con el presidente, en general no le fue bien. No le fue bien. No le fue bien. El caso Yarlora fue claro. Martín Lustó, el gobernador de Chubut. El gobernador de Chubut. Tenemos varios ejemplos, digo, donde salieron bastante escorados, ¿no? Insisto, independientemente del fondo del debate, ¿no? Estamos hablando conceptualmente de lo perceptivo. Sí, me contaban, por ejemplo, en Córdoba, la gente que rodea a Yarlora dijo, bajate, porque... Y recién habían empezado el gobierno, o sea, te está yendo muy mal en esta pelea, ¿no? Un daño muy, muy enorme. Ahí hay una segmentación de votantes que se cruza de manera muy profunda, pero insisto, parte de ese discurso del presidente, como puede ser parte de las declaraciones del diputado Monzón, me parece que no, insisto con esto, independientemente del apoyo puntual o no que el electorado pueda tener al presidente, es una muy mala lectura del clima de época. Ahora, dicho esto, para responderte, yo creo que no, y yo creo que la oposición en términos, inclusive la oposición que está colaborando con el gobierno, yo creo que están en modo supervivencia. La interpretación que hace en este momento es una interpretación de supervivencia, en términos estrictamente político-partidario y no de su vínculo con la ciudadanía. Yo insisto con esto, digo, creo que si hay un error que cometió la Argentina en los últimos 20 años es pensar que la política solamente era de la Cámara para afuera, solamente en el diálogo, en la comunicación directa, como le gustaba decir al macrismo, con su ciudadanía, y básicamente no darle demasiado sustento a la vida interna de los partidos y cosas que hemos conversado en otras oportunidades, pero yo creo que ahora hay una mirada girada totalmente hacia lo opuesto en la situación actual, en que hay un foco enorme puesto en la supervivencia político-partidaria con un grado de desconexión brutal con lo que está pasando endogamia al máximo. Endogamia al máximo, temática, discursiva, con lo cual, insisto con esto, yo creo que la respuesta de muchos actores del sistema, cuando hablan del presidente en estos términos, cuando interpretan lo que está pasando en la Argentina, y como decías vos al principio del bloque, lo que está pasando a escala, ya te diría global a esta altura, pensar que estos son fenómenos pasajeros, insisto, cuando ganó Lula en Brasil, el diagnóstico del sistema era que Bolsonaro pasaba al ostracismo. Tiene un 50% de apoyo en Brasil. Trump, que es
en la sociedad más políticamente correcta que uno pueda encontrar en términos políticos. Es una persona que sigue teniendo un enorme nivel de preponderancia en la vida pública. Y condenado, digamos. Condenado, y no importa. Son todos elementos que hubiesen sido incompatibles con la vida pública en los Estados Unidos. Impensado. Los cruces del presidente con el presidente del gobierno español, digo, hay un registro en la sociedad de que gran parte de todos estos debates, de este sostenimiento de elementos vinculados a lo políticamente correcto, a defender el sistema, lo relevante de la vida institucional, que en el fondo lo que esconde es protección de privilegios. Yo insisto, yo no sé si necesariamente estoy de acuerdo con ese diagnóstico, pero lo que estoy intentando es un poco graficarte qué es lo que gran parte de la ciudadanía, independientemente del color político que elija, siente en este momento. Yo creo que esto es lo que de alguna manera me parece que quedó sobre superficie, digamos. Javier Milei presidente, me parece que rompió eso. Mira, hay un dato que es clarito. Yo recuerdo el otro día estaba viendo algunos canales de cable que estaban en la calle, en general opositores al gobierno de Milei, y era con respecto al aumento de la tarifa de subte, que yo particularmente creía que era un tema muy delicado, fundamentalmente en el área metropolitana, porque en general hay historia que los aumentos de transporte, de servicio, como te pegan todos los días, generan situaciones que por ahí empiezan algún tipo de situación de mucho conflicto social. Y le ponían el micrófono y hay que esperar, y está bien, hacía mucho tiempo que no se aumentaba, había mucho subsidio, pero yo cuando escuchaba eso dije, bueno, indudablemente, por eso digo que acá hay un cambio de época, hay un fin de ciclo, que coincido con vos, me parece que está abierto, pero sí está claro que el cambio es absoluto. Absoluto. Fíjate que la única bala cierta, yo conversando con un expresidente del comienzo de los 2000 me dijo una frase que me pareció espectacular. Digo, el único golpe, y estoy tomando esto metafóricamente, ¿no?, que al gobierno hizo que este gobierno pareciera un poquito humano, que le saliera un poquito de sangre, fue la discusión vinculada al financiamiento de la educación pública. Y fíjate cómo esto se ancla con esto que conversábamos antes de dónde se percibe el argentino que quiere estar. Y ahí está la movilidad social, social ascendente. Histórica. Ahora, en el resto de las temáticas, que insisto, cualquier presidente argentino antes de tocar esquemas tarifarios, antes de tocar subsidios. Pero mira, con esa línea, hace 2 o 3 programas atrás estuvo con nosotros el diputado López Murphy. Y él nos decía que el ajuste que él planteaba era 1.800 millones de dólares, era menos de un punto del PBI. O sea, imagínese cómo me fue, dijo, está la historia con lo que está pasando ahora. Por eso te digo que estamos en un escenario inimaginable para la Argentina. Totalmente disruptivo. Insisto, los manuales están un poco quemados para terminar de entender cómo esto puede ser. Es historia honestamente creo que en 20 años vamos a ver qué es lo que pasó en este momento de la Argentina y en este momento de gran parte de los países del mundo, y lo vamos a estudiar para ver si podemos escribir un nuevo manualcito que nos permita entender cómo funciona la realidad. Nosotros estamos en nuestra operatoria diaria de trabajo, nuestros cuestionarios, que puede ser la forma metodológica en la que abordamos una investigación, los estamos replanteando al 100%, porque el nivel socioeconómico no explica, tus padres no explican, tu colegio no explica, tu religión no explica, tu partido político no explica la realidad, tu voto pasado no explica la realidad, el voto de hace 8 meses no explica la realidad. Me parece que es un momento en ese sentido muy, muy, muy interesante, pero para los que ocupan, para los que tienen responsabilidades institucionales, me parece un desafío enorme salir, y la palabra que usaste vos para mí es la clave, salir de esa lógica endogámica y terminar de entender un poquito que estamos en un momento de quiebre que requiere mucha más pausa, mucho, digamos, sentarse a pensar más que actuar un poco porque, insisto, lo que nosotros en estos días vamos a ver en la marcha al Congreso por el debate de la ley bases y demás, para la gente no es el reflejo del sistema institucional defendiéndolos,
sino es el reflejo del establishment, de la casta, en los términos que usa el presidente, defendiendo sus propios intereses. Sí, totalmente. Terminar de entender que ahí hay un cambio, me parece a mí que va a ser muy relevante. Eso es sintomático. Y está claro que, intentando darle un cierre a tu pregunta, que la mayoría de los actores institucionales, lo podés ver cuando hablas con los secretarios generales de los sindicatos, es un registro que todavía me parece que no los termina de interpelar del todo, porque honestamente te pone en un lugar de cierta incomodidad. Y ahí déjame decir algo. Hay un punto que para mí es muy interesante. Hay una tendencia a pensar que este momento que estamos viviendo en la mayoría de las democracias occidentales, de simplificarlo en términos de la gente está más tonta de lo habitual, ¿no? Más básica y más lineal. Yo creo que es justamente lo contrario. Creo que la gente en ese sentido está incorporando capas de análisis que hacen muchísimo más complejo terminar de entender cómo abordan los problemas de la discusión pública cotidiana, y eso me parece que lo que demuestra que los que tenemos demasiado simplificada la forma de ver la realidad somos los analistas y los que estamos interviniendo en la vida política. Rodrigo, te agradezco mucho, se nos acabó el tiempo. Un placer. Pero vamos a seguir conversando, porque Dale. estos son temas, digamos, de una dinámica y fundamentalmente de entender, digamos, donde ves una dirigencia que no sabes lo que yo a veces pienso, todavía no terminan de asumir que Javier Milei es presidente de la República. Hago el cierre del programa. Dale. Y te agradezco nuevamente. Muchas gracias. Y ahora, el dato futurar. ¿Y cuál es el dato futurar de hoy? Tiene que ver con la ansiedad, tiene que ver con la confusión que hay en mucha dirigencia política opositora, y específicamente este caso es en los diputados nacionales del Frente Renovador que lidera Sergio Massa. Como estamos viendo, el candidato a presidente de la República derrotado el 19 de noviembre está en silencio absoluto. Iba a presentarse en sociedad a fines de mayo en el Movistar Arena para presentar su libro. Lo aplazó. Y lo que están exigiendo los diputados nacionales es que Sergio Massa salga nuevamente al escenario público. Y en el cual el dirigente renovador dice, ¿qué es lo que no entienden? Los que tienen que hablar son ustedes. Yo voy a aparecer en el momento que lo crea necesario. Hace recién 6 meses que Javier Milei es presidente de la República. Sean ustedes los que tengan un rol activo, que yo apareceré en el momento que tengo que aparecer. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto ha sido Futurar, pensar y hacer. Y nos estamos viendo la próxima semana.